Buen día, ¿me escuchan? Buen día, licenciado. Ok, proseguimos a ver el siguiente impuesto que nos toca, impuesto a las transacciones. Mm, Como bien antes les decía, para analizar el alcance de las obligaciones tributarias en un determinado país, siempre se basan las mismas en lo que disponen las normas. En este caso, hay que diferenciar dos aspectos bien importantes para nosotros y en el estudio del mismo, que es si aplicamos la ley 2492 y cuando aplicamos la ley 843. En anteriores clases yo les indicaba de que la ley 2492 está relacionada y está indicada para efectos de establecer esa relación jurídica tributaria entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. En cambio, donde llegamos a ver el alcance, la aplicación de norma en función del desarrollo de actividad económica de cualquier sujeto pasivo, es en la ley 843. La ley 843 es la que nos brinda la información respecto de aquellas obligaciones tributarias que son aplicadas dentro del territorio nacional. Bien, nos toca ver ahora el impuesto a las transacciones. Y como anteriormente les decía, es importante ver en primera instancia cuál es la base legal. Pues la base legal para el impuesto a las transacciones es la ley 843, el decreto supremo 21532 y la resolución administrativa 0542 del 99. Como podrán ver, siempre nos basamos en la ley 843. El decreto reglamentario del impuesto a las transacciones es el decreto supremo 21532. Ahora bien, para efectos del IVA aplicábamos la ley 843, el decreto reglamentario era el 21530. Esta partecita es importante. ¿Por qué? Porque siempre tengo que tener el respaldo legal respecto de la norma. La 21530 es IVA. Fíjense la cronología de los decretos reglamentarios. La 21530 es el RC-IVA, o mejor dicho, 21531 RC-IVA. Y la 21532 es impuesto a las transacciones para complementar con el decreto supremo 24051, que es el decreto reglamentario del impuesto sobre las utilidades de las empresas, ¿no? A ver, Elizabeth Churata. Elizabeth Churata, ¿no está? Noelia Fernández. Noelia, ¿no? Robles Adriana, tampoco. ¿Me están escuchando? Luis Marca. Sí, licenciado. Ah, pensé que no me estaban escuchando. A ver, si tú recuerdas, hemos visto la base legal del IVA. Sí, licenciado. ¿Cuál era la base legal del IVA? Era primero la ley 843, Uh-huh. luego el decreto supremo 21530. No me preguntes, tienes que estar segurito. 21530. ¿Y complementaba con alguna resolución?
Sí, pero non la del sistema de facturación, que no, ya no recuerdo bien cuál era. Ya. Está bien, gracias, Luis. ¿Saben qué? Yo les había dicho y les indicaba, no solamente es de que me atiendan y me graben, sino que agárrense el cuadernito de apuntes. Estamos ingresando a ver el tema del IT. Y mínimamente en el cuadernito de apuntes, si bien tenemos la parte expositiva a través de estos esquemas, pero mínimamente debería anotarme en numeral 1, base legal del IT, ¿no? L843, Decreto Supremo 21532 y esta resolución, ¿no? Para efectos de como una especie de ayuda a memoria, ¿no? Mínimamente de poder recordar antes de participar en el curso virtual de lo que se había avanzado antes. Entonces, preponderante para mí, ¿por qué? Porque dentro del contexto del estudio tributario prevalece la norma, en este caso la ley 843, a partir del artículo 72 al 78, establece la aplicación de esta obligación tributaria, complementada por su decreto reglamentario, que es el 21532, y la resolución administrativa 0542 del 99, que consolida todas las instructivas emanadas por la administración tributaria y que son consolidadas anteriores a la gestión 99 y que en la actualidad sigue vigente, ¿no? Entonces, la base normativa es fundamental para efectos de dar o tener conocimiento en el contexto tributario. Ahora bien, ingresamos a ver las características del impuesto a las transacciones. ¿Cuál era la característica en el IVA? ¿Voluntario o voluntario? ¿Voluntario o voluntario no hay? ¿Cuál era la característica del IVA? Si para el impuesto a las transacciones, la característica principal de esta obligación tributaria, que es un impuesto directo, ¿cuál es la característica del IVA? Que el impuesto es indirecto, licenciado. El impuesto es indirecto, Luis. Pero, ¿por qué es indirecto? Según nos explicaba, se cae en el consumidor final. Ok, vamos bien. Pero, ¿por qué solamente me contesta Luis y los demás? El IVA es un impuesto indirecto porque recae en el consumidor final. Fíjense la característica del impuesto a las transacciones. Es un impuesto directo. ¿Por qué es un impuesto directo? Porque el responsable del tributo, de la obligación tributaria al fisco, es el mismo que el que soporta la carga impositiva. En otras palabras, es el sujeto pasivo, ¿sí? En el IVA transferíamos por dentro la carga impositiva al consumidor final. En el impuesto a las transacciones, la carga impositiva recae directamente sobre el sujeto pasivo. Asimismo, legalmente no puede ser trasladado al consumidor final. Pero ¿saben qué? Echa la ley, echa la trampa, ¿no? ¿Quién me puede observar si yo, dentro de la determinación de mi precio de venta, aplico la tasa efectiva del IVA y aplico la tasa efectiva del IT y traslado al consumidor final la carga impositiva correspondiente a IVA e IT? ¿Cuál sería la incidencia tributaria? En un aspecto que estoy incrementando mi precio de venta y no sé si me hace bien para efectos de la competencia. Y en una segunda sería de que está disminuyendo mi carga impositiva porque yo no la estoy pagando, sino que la estoy trasladando al consumidor final. Entonces, como se darán cuenta, a veces el sujeto pasivo procede de esa manera, pero que la norma no indica aquello. Asimismo, afecta a las fuentes de riqueza, como ser
la propiedad o la renta. Cuando hablamos de la propiedad, estamos hablando de bienes muebles e inmuebles, y cuando hablamos de la renta, nos estamos refiriendo a las utilidades o ingresos obtenidos dentro del territorio nacional. ¿Estamos bien hasta acá? Diego Lima. Diego Lima. ¿No está Diego Lima? Gary Cuiza. ¿No está Gary Cuiza? Joseph Cañaviri. Presente, licenciado. A ver, ¿cuál es la característica, cuál es la diferencia respecto a la característica del IVA con el IT? Que el impuesto a las transacciones es un impuesto directo y el IVA, en cambio, es un impuesto indirecto. ¿Por qué? Porque el IT es responsable del tributo al fisco, justamente responde al fisco, y en cambio el IVA... Espérame. El IT es un impuesto directo porque esta obligación tributaria recae directamente al sujeto pasivo, ¿ok? En cambio, ¿qué pasa con el IVA? ¿Qué pasa con el IVA? Que el impuesto... Se cortó, Joseph. ¿Qué pasa con el IVA, Joseph? Es un impuesto indirecto que cae directamente al sujeto activo. No. Fíjense los conceptos que estamos manejando. El sujeto activo es el Estado. El IVA es un impuesto indirecto porque esta obligación tributaria recae en el consumidor final. Esa es la gran diferencia. Livio Sirpa. Presente, licenciado. ¿Cuál es la diferencia de las características establecidas para IVA y para IT? Las características del IT menciona que es un impuesto directo porque recae directamente lo que es al sujeto pasivo, mientras las características del impuesto del IVA es un impuesto indirecto porque recae lo que es al consumidor final. Ok, estamos bien. Eso es lo que quiero que me respondan. Rocío Villasante. Rocío Villasante. ¿No está Rocío? Pamela Calizaya. ¿No hay? Rubén Flores. ¿Por qué no quieren participar? Giovanna Luque. Presente, licenciado. ¿Cuál es la diferencia respecto de las características del IVA e IT? Que el impuesto a las transacciones es un impuesto directo porque esta obligación tributaria recae al sujeto pasivo, y el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto porque recae en los consumidores finales. Ok, bien, gracias. Esa es la idea, ¿no? Si aplicamos y analizamos y comparamos la característica del IVA versus IT, pues cuando hacemos el asentamiento contable de una venta, estamos aplicando la interpretación de la norma respecto a lo que significa la generación del débito del 13%
y lo que significa la generación del impuesto a las transacciones del 3%. Simple y llanamente que en la aplicación de ese asentamiento contable hay una gran diferencia, que yo aplico el 13% y dentro de ese 13% significa que internamente por dentro he aplicado la tasa efectiva para efectos de que no me disminuya el margen de utilidad que yo quiero obtener en la venta de la mercadería o desarrollo de una prestación de servicio. En cambio, ¿qué pasa con el impuesto a las transacciones? Bien saben ustedes que en una venta emito la factura y mi base imponible respecto de la aplicación del IT del 3% es el precio tanto numeral literal expuesto en la factura y que recae directamente en el sujeto pasivo. Bien, entonces, esa es la hermenéutica respecto de las características de cada una de estas obligaciones tributarias. Ahora bien, ¿cuál es el objeto? Y previo a esto, me buscan en su ley 843, me buscan el artículo 72, lo ven en pantallita los que no tienen al alcance. ¿Alguien lo puede leer? Licenciado, no se puede observar nada. ¿Por qué? A ver, espérame. Tienes razón. No he hecho la captura correspondiente. ¿Ahora sí? Sí, licenciado. Ok. Fíjense, artículo 72 del IT. ¿Alguien me puede leer esto? Aquí, licenciado. A ver, estamos hablando del objeto y el objeto significa alcance. Vamos a ver. Artículo 72. El ejercicio en el territorio nacional del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios, o de cualquier otra actividad lucrativa o no, cualquiera sea la naturaleza del sujeto de que la preste. Zulma. A ver, está bien, me estás leyendo, pero ¿saben qué? En materia tributaria, mi cabecita tiene que estar al momento de dar lectura, interpretar y leer, ¿no? Porque si le voy a leer de corrido y después te pregunto qué has entendido, cómo me interpretas, nuevamente vuelvo. Entonces, en materia tributaria, fíjense lo que el primer parrafito dice. El ejercicio en el territorio nacional. ¿Cómo interpreto esa partecita? El ejercicio en el territorio nacional. Que el impuesto solo se aplica en nuestro país. Ok. Este impuesto del IT solamente es aplicado en territorio nacional, es decir, en el territorio boliviano, en nuestro país. ¿Sí? Ahora sí. Me sigues leyendo. El ejercicio en el territorio nacional. Sigues leyéndome, porfa. Ok. El ejercicio en el territorio nacional del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad, lucrativa o no, cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste. Hasta ahí espérame, Zulma. Fíjense, dice el ejercicio, el desarrollo, ¿no? Es decir, desarrollar la actividad económica respecto del comercio, la industria, la profesión, el oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios. En otras palabras, cualquier actividad económica que sea lucrativa o no, ¿sí? Y cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, sea persona natural o jurídica, y continúas. Estará alcanzado con el impuesto que crea este título, que se denominará impuesto a las transacciones.
en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes. Ok, sigue con el También siguiente párrafo. También están incluidos en el objeto de este impuesto los actos a título gratuito que supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos. Ok, fíjense el alcance. Gracias, Zulma. Fíjense el alcance de este impuesto. El alcance sobre cualquier actividad económica, sea esta lucrativa o no, y cualquiera fuese la naturaleza del sujeto que la desarrolle. La pregunta es, ¿alcanzará a aquellos sujetos, personas naturales con NIT y sin NIT, la aplicación del impuesto a las transacciones? Porque me dice cualquiera fuere la naturaleza del sujeto que desarrolle la actividad. Inciso A, está alcanzada el IT solamente a los sujetos que tienen NIT. Inciso B, está alcanzada a aquellos sujetos que tienen NIT y no tienen NIT. ¿Qué inciso eligen ustedes? ¿Qué concepto eligen? ¿Solamente el IT estará alcanzado a los que están empadronados y tienen NIT? ¿O también están alcanzados aquellas personas que no tienen NIT y no están empadronados? ¿Por qué? Porque me dice el último acápite, ¿no? Cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste. Naturaleza. Puede desarrollar actividad económica. Inciso A, estoy empadronado. Inciso B, no estoy empadronado. ¿Alcanzará a todos o solamente alcanza a los que están empadronados? Ya quiero su participación de ustedes. No importa que no me den con el concepto. No me dejen hablar a mí solo. A todos. A todos. ¿Quién dice lo contrario? ¿Quién dice lo contrario? ¿Todos están de acuerdo que es a todos? Fíjense que sí es a todos. ¿Por qué? Porque yo puedo contratar servicios de una empresa y esa empresa está con NIT y me va a emitir la factura. Yo puedo contratar a una persona natural que es electricista y necesito que me lo verifique o me dé mantenimiento a las instalaciones de la empresa, pero esta persona no está obligada a la emisión de factura. Entonces aplico lo que corresponde en materia tributaria, aplicar la retención correspondiente del impuesto a las transacciones. Entonces dense cuenta que cuando nos dice esta partecita, cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado por el impuesto a las transacciones. Entonces, ¿vamos bien en esto? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien. Ahora veamos nuestro esquemita. Hemos leído la norma. Y este vendría a ser nuestro esquema, ¿no? El objeto del IT. Entonces, ¿cuál es el objeto del IT? El objeto del IT es el ejercicio en territorio nacional, es decir, dentro de Bolivia, del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras de servicios, y este es el basurerito, ¿no? O cualquier otra actividad. En otras palabras, todas las actividades que desarrolla un sujeto, ¿no? Cualquiera sea su naturaleza del mismo y sea lucrativa o no. En otras palabras, este impuesto recae sobre todas las actividades. Por eso es este colchoncito, ¿no?
Si bien me especifica el desarrollo o ejercicio del comercio, de la industria, de la profesión, del oficio, del negocio, el momento que la norma me indica cualquier otra actividad, me está involucrando en todo, ¿sí? Todo. Entonces, sea esta actividad lucrativa o no, persiga fines de lucro, es decir, persiga ganancia o no persiga ganancia, cualquiera sea el sujeto que las realice, está alcanzado por el impuesto a las transacciones. ¿Estamos bien? Luis Jiménez. Luis Jiménez. No está Luis Jiménez. Luzmil Triguero. Vladimir Huanca. Presente, licenciado. A ver, ¿cuál es el objeto del IT? Tu chanchullo está en la pantalla. El objeto sería el ejercicio en todo el territorio nacional, ya sea en el comercio, en la industria, en la profesión, oficio, negocio, alquileres de bienes, obras de servicio o cualquier otra actividad. Y una actividad lucrativa o no, o también podría ser en cualquiera que sea el sujeto, en cualquiera que el sujeto realice. Ok, fíjense cómo puedo resumirlo. El ejercicio ¿de qué? Es decir, cuando decimos el ejercicio, el desarrollo del comercio, de la industria, de la profesión, ¿sí? El desarrollo de cada una de estas actividades económicas, estamos especificando que son actividades, ¿no? Actividad económica será el ser estudiante de la Universidad Mayor de San Andrés. No, no es cierto, no está tipificado el estudio como actividad económica, sino solamente es el de captar conocimiento y prepararse para ser profesional. Por ende, no está alcanzado por ninguna obligación tributaria. Pero cuando yo desarrollo el comercio, cuando yo me compro 2 televisores y esos 2 televisores los voy a revender, estoy desarrollando una actividad. Entonces, cuando dice el ejercicio, quiere decir el desarrollo, ¿sí? Del comercio, de la industria dentro del territorio nacional, sea esta actividad lucrativa o no, está alcanzada por impuestos. En resumidas cuentas, mi base sería el ejercicio en territorio nacional de cualquier actividad económica, sea esta lucrativa o no, y cualquiera sea el sujeto que la realice. Esa es mi parte básica para efectos de lo que significa enunciar el objeto del impuesto a las transacciones. Voluntario, ¿cuál era el objeto del IVA? ¿Cuál era el objeto del IVA? Nos quedan 10 minutos. No puedo creer. ¿Dice? ¿Cuál es el objeto del IVA? Ya. Sería como objeto del IVA, el impuesto a transacciones sería el ejercicio en el territorio nacional, cualquier actividad económica, sea lucrativa o no, o también cualquiera sea la actividad que el sujeto realice. Está bien, Maribel. Eso sí, ¿cuál es el objeto o alcance del IVA? Noelia, ¿cuál es el alcance u objeto del IVA? Cualquier actividad económica que realice. No, ese es el IT, el IVA. Del IVA, del objeto del IVA. Sí.
la venta virtual de bienes, la prestación de servicios, la contratación de obras, importaciones definitivas, arrendamiento financiero, alquiler de inmuebles y la venta de activos fijos. Ok, esa es la base primordial. Estamos haciendo avance y estudio de cada una de las obligaciones tributarias. Ustedes dirán, gracias, ustedes dirán, ¿para qué me sirve? ¿No? Están estudiando ustedes contaduría pública. ¿Y cuál es el efecto de establecer el respaldo normativo legal? Fíjense que estamos hablando ahora del objeto del impuesto a las transacciones. ¿Para qué les va a servir a ustedes en lo futuro? Ustedes están en segundo año, están proyectándose para ser contadores públicos autorizados o auditores financieros. Y cuando apliquen la profesión, pues significa de que cuando yo haga auditoría, específicamente en materia tributaria, que es mi especialización, yo como especialista tributario, cuando plasme un procedimiento para generar evidencia de auditoría y la misma sea plasmada en papel de trabajo para generar mi opinión como auditor independiente, pues cuando haga observaciones o recomendaciones, no puedo decir a letra muerta que de acuerdo a la ley 843, ¿no? Entonces tengo que especificar. Cuando hablamos del objeto del IT, decimos que es el ejercicio en territorio nacional de cualquier actividad económica, sea esta lucrativa o no, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 72 de la ley 843. Fíjense, estoy especificando la norma para efectos de lo que significa el alcance y aplicación de esta obligación tributaria. Entonces, bien importante en cada acepción conceptual, mínimamente el tener el respaldo normativo, porque se están preparando ustedes, ¿para qué? Para redactar informes, para aplicar el trabajo de auditoría, y el trabajo de auditoría específicamente en auditoría tributaria, cualquier observación o recomendación tiene que estar respaldado por la norma. Por eso que hago hincapié cuando les digo, si bien tienen el conocimiento del concepto del objeto del impuesto, pero profundizan más su conocimiento cuando la misma la respaldan especificando la normativa que respalda la misma. Entonces, bien clarito, el objeto del impuesto a las transacciones me respalda el artículo 72 de la ley 843. Porque si yo digo, el objeto del impuesto a las transacciones es el ejercicio en territorio nacional de cualquier actividad económica, sea esta lucrativa o no, eso lo dispone el artículo, la ley 843. Y van a escuchar ustedes que normalmente lo llevan ese basurerito que es la ley 843. Pero la ley 843 es un mamotreto, no es un libro grande. ¿En qué parte específicamente dice aquello? Entonces, cuando yo doy especificidad a mi criterio conceptual, ahí tiene un punto favorable. ¿Por qué? Porque hace a la persona el conocimiento de la normativa tributaria. Bien. Asimismo, también se encuentran grabados, es el segundo parrafito de la norma que hemos leído anteriormente, los actos de entrega a título gratuito, ¿sí? Como que la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos. Cuando hablamos de bienes muebles, vehículos. Cuando hablamos de bienes inmuebles, casas, edificios, propiedades. Cuando hablamos de derechos, a ver, yo soy una empresa televisiva y hago un contrato con una empresa corporativa que no tiene sucursal en Bolivia, sino que es de afuera. ¿Para qué? Para adquirir los derechos de emisión de Fox Sports, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de derechos, se presupone que son derechos que adquiere el sujeto pasivo para poder utilizar en territorio nacional. Entonces, esas actividades insertas en lo que significa la aplicación de derechos está alcanzada por el impuesto a las transacciones, ¿no?
lo que no está alcanzado, lo que está excluido, fíjense, no está exento, excluido del objeto, quiere decir que no se encuentran alcanzados con el objeto del IT, las ventas y o transferencias respecto a reorganización de empresas o aportes de capital. ¿Sí? Habíamos hablado nosotros en el IVA que era reorganización de empresas. ¿Qué era reorganización de empresas? ¿Cuáles eran los conceptos de reorganizar una empresa? ¿Nadie? Escisión o división, fusión, transformación, ¿no es cierto? Para el IVA estaban excluidos, también para el IT. Los aportes de capital también están excluidos IVA y también está excluido para IT. ¿Sí? Entonces, la exclusión para IT es reorganización de empresas o aportes de capital. ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que los estoy viendo bien calladitos. O no me están entendiendo o no me están leyendo. Inciso A o B. Bien. Vamos a llegar hasta acá. Hay un programa respecto al aniversario de la carrera. Tengo que estar presente media hora antes. ¿Sí? Para la siguiente clase me van a completar la lectura de la ley 843, del artículo 72 al 78. En su cuadernito de cada artículo me van a sacar una esquemita como el que estamos viendo. ¿Han visto ustedes la lectura de la ley 843 y cómo lo he plasmado yo en un esquema? Entonces quiero que ustedes de cada artículo, del 72 al 78, me plasmen en un esquema para la siguiente clase. ¿Estamos bien? Está bien, licenciado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo les puedo preguntar. ¿Las donaciones están alcanzadas por IT? Eso es lo que me han preguntado en el anterior paralelo. Fíjense que primero tengo que analizar el hecho, ¿no? Fíjense, no me tengo que ir al concepto de donación, sino el hecho. Yo soy sujeto pasivo. Ok, me dedico a la venta de mercaderías. Pero puedo donar a una institución que cuida niños de la calle juguetes. Esa actividad, ese hecho, está alcanzado por el IT, primero pienso. En alguna parte de la norma me indica de que están excluidos o están exentos las donaciones. No, no me dice ninguna parte aquello. Entonces, cuando un sujeto pasivo procede a realizar una donación, ese hecho, esa actividad que está desarrollando, está alcanzado por el impuesto a las transacciones. Estamos hablando de transferencia de dominio gratuito. No me están pagando, yo estoy donando. Pero no puedo donar, no puedo, la área del fisco no me puede disculpar la obligación tributaria, ¿no es cierto? Bien, vamos a quedar aquí, se nos va a cortar. Nos vemos la siguiente clase y se me cuidan. Dios los bendiga a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, licenciado. Hasta luego, licenciado. Chao. Gracias, Hasta luego, licenciado. licenciado. Amén.